Queridos, esperando se encuentren muy bien, me disculpo porque salió un poco corrido el título. También quiero agradecer a quienes han comentado la encuesta que realicé. Para los demás, atrévanse a recomendar ya que es nuestra asignatura. Bien, en esta nueva ocasión, que correspondería a nuestra segunda clase de la unidad, trabajaremos dos objetivos generales. El primero, conocer e identificar las principales características de la narración, y el segundo, analizar cómo se lleva a cabo el uso de la libertad en diversas obras. Seguramente esto también será un poco de repaso para ustedes con respecto a la narración. En consecuencia, dividiremos esta presentación en dos partes. Esta primera parte consistirá en conocer a grandes rasgos las características de la narración. A modo general, el siguiente esquema nos presenta la situación comunicativa que se genera en una narración. Tenemos a un narrador que genera un mundo narrado, el cual se dirige a un lector determinado. La situación comunicativa entonces sucede con un emisor quien transmite un mensaje a un receptor, siendo el mensaje el mundo narrado. Las flechas nos indican el rumbo que cada concepto puede realizar. En cuanto a los tipos de narradores, tenemos a los que están dentro del relato, siendo homodiegéticos, es decir, aquellos narradores que cuentan la historia en primera persona y son personajes dentro de esta, ya sean protagonistas o testigos. Este último hace referencia a un narrador que entrega su punto de vista con relación al desarrollo de los hechos en el texto. A veces pueden ser más de uno. Por su parte, los narradores fuera del relato, siendo heterodiegéticos, son aquellos narradores que cuentan la historia en tercera persona y no forman parte de la participación de las acciones, como el narrador omnisciente, o sea, el que todo lo sabe, o de conocimiento relativo, en lo que solo se cuenta lo que solo se puede observar. Le llamamos focalización narrativa cuando un tipo de narrador entrega su punto de vista para contar la historia. Puede ser interna, es decir, desde el punto de vista de un personaje, se introducen sus pensamientos, sus sensaciones, sus recuerdos, etc. Externa, cuando se limita a ver desde fuera, dejando de lado todo lo que ocurre en el interior de los personajes. Y, finalmente, puede ser focalización cero, en la que une a ambas, equivaliendo a la omniscencia, o sea, conoce lo interno y lo externo de los personajes. Respecto a los estilos narrativos, nos encontramos con el estilo directo. El narrador deja que los personajes hablen por sí mismos a través de monólogos o diálogos. El estilo indirecto es el narrador quien se encarga de contar lo que dicen los personajes. Por ejemplo, Juan pensó que allí no aguantaba él 2 días. Se introducen por una conjunción, ya sea qué, sí, cuándo. Y el estilo indirecto libre mezcla ambos estilos anteriores y se presenta el narrador omnisciente con la expresión de la interioridad de los personajes. De esta forma recoge las palabras o pensamientos de los personajes. Y podríamos hablar del monólogo, una variante en donde el personaje habla consigo mismo. El tiempo del relato es un elemento de la historia que comprende la duración, la sucesión y el orden de los acontecimientos, distinguiendo entre dos. Primero, el tiempo lineal, o ab ovo, es aquel que ordena los acontecimientos en orden cronológico. Aparece en los cuentos folclóricos, medievales o en una novela realista. Segundo, la anacronía o tiempo en desorden es aquel que presenta rupturas en la línea de los acontecimientos. Veamos ahora las diversas rupturas de los acontecimientos que se pueden presentar. Por un lado, la analepsis, es decir, el retroceso o retrospección al pasado. Aquí nos encontramos con el raconto, un retroceso de mayor extensión que narra acontecimientos del pasado del personaje, pero de manera detallada. Es un recurso muy utilizado para entregarnos mayor información de los personajes o de los hechos. Ejemplo, el Titanic, ya que nos presenta un recuerdo extenso de una anciana sobreviviente del naufragio. También tenemos el flashback, una vuelta repentina y rápida al pasado del personaje.
Es un retroceso fugaz. Esta característica es muy visual como recurso cinematográfico. Por otro lado, la prolepsis o flash forward, es decir, narra acontecimientos futuros, anticipaciones de lo que va a suceder en la historia. Por ejemplo, el siguiente extracto de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Podemos distinguir la acción futura narrada antes del suceso presente, que es levantarse. También existen 3 formas de alterar o continuar la narración en su estructura interna. Primero, contarla de manera lineal o en ab ovo, como habíamos visto. En in medias res, es decir, el relato puede comenzar en medio de la narración, sin previa aclaración, teniendo un comienzo abrupto. Por ejemplo, Forrest Gump, que nos encontramos con este personaje en mitad de la historia, que narra todo lo pasado, pero que luego continúa en la acción. También en in extrema res, que es el relato que empieza desde el final de la narración, para posteriormente contar los hechos que lo llevaron a ese final. Por ejemplo, el efecto mariposa, donde la película comienza con el acontecimiento final. Respecto a los tipos de personaje, podemos pensar en los protagonistas y antagonistas, secundarios y comparas, o más conocidos como los extras. En la narración se nos presentan 2 formas de caracterizarlos. Primero, de manera directa, donde conocemos a los personajes a partir de los datos que nos entregan. Y segundo, de manera indirecta, se nos permite deducir cómo son a través de sus pensamientos, comentarios, acciones, etc., en donde podemos inferir sus personalidades gracias a ello. Bien, espero esta parte haya sido más un repaso que una materia nueva para ustedes. Ahora, en esta segunda parte, presentaré un microrelato y un cortometraje que tratan el tema de la libertad, y me gustaría entregar la invitación a una reflexión sobre cómo el concepto de esta, como una forma de seguir motivando el generar una apreciación de la cultura en base con los conceptos valóricos humanos insertos en ella. El siguiente texto es un cuento breve de la escritora peruana Ana Delia Mejía, titulado La alondra y la libertad, en el cual trabaja directamente el concepto. Lo leeré. Érase una bella alondra que había pasado toda su vida encerrada en una jaula. Y, aunque la jaula era linda y amplia y siempre estaba limpia, la alondra no era feliz. Sentía el tiempo pasar por su frágil cuerpo, podía adivinar a la muerte aproximándose y no comprendía su propia infelicidad. ¿Por qué serlo teniendo maíz y agua fresca con que saciarse todos los días? Un amo dedicado que le susurraba con cariño y a quien regalarle su dulce canto, en fin, un hogar. No obstante, algo en su interior le gritaba que había más. Una mañana, cuando su amo abrió, como de costumbre, la jaula para asearla y reemplazar las vasijas vacías por otras llenas, obedeciendo a un impulso incontrolable, casi brutal, picoteó con fuerza la mano del niño y, aprovechando que éste retrocedió, inducido por el miedo súbito que le había provocado aquel extraño comportamiento, batió las alas y se elevó. Vio el pequeño patio quedar atrás y sintió el frío impacto del viento. Una fuerza desconocida le impulsó a mover las alas con más fuerza. Se dio cuenta de que eso la hacía volar más alto, así que siguió elevándose sin importarle el cansancio que empezaba a apoderarse de ella. ¿Cómo podría importarle? Era feliz. La enseñanza que este microrelato nos puede conducir es a la negación del conformismo y un incentivo de alcanzar realmente lo que te hace feliz. Sin embargo, es interesante caer en la típica pregunta de cuál libre es la libertad. Por muy paradójica que suene la pregunta, podemos pensar en el niño que cuidaba de la alondra y que con sus propios incentivos le otorgaba un hogar que él consideraba que generaba un espacio feliz para ella. Pero el incentivo de Alondra era mucho mayor a pesar de su comodidad, pues su concepto de felicidad no era compartido con el niño. No podemos decir que el niño actuó mal, hizo lo que su propio incentivo de felicidad y cuidado le dictaba.
Entonces caemos en la apreciación de que todo es subjetivo y que siempre los conceptos serán generados de acuerdo con nuestra propia realidad individual, pero también teniendo en cuenta que estamos y somos parte del mismo lugar. ¿Qué opinan ustedes? Anímense a reflexionar sobre ello. Por último, dejaré una pregunta reflexiva que podrán responderme por comentarios privados si se animan, ya que no quiero apropiarme de las interpretaciones que ustedes pueden generar. Este es un cortometraje titulado Color Blood, que ha recibido muchos premios. Es muy potente en cuanto a su crítica y en cómo en una ciudad los colores en la protagonista significaban más allá de lo que físicamente le sucede. Fíjense en los colores de su entorno en comparación a ellas mismas. No en un cortometraje que estaba traducido, sin embargo, me atrevo a decir que no tiene más de 3 frases como diálogo y que son muy fáciles de comprender también. Just move on. We're all in a hurry, you know. Aha! What's your problem? Fingers. You're done here.
A modo de reflexión entonces les dejo la siguiente pregunta. ¿Qué creen que significa que la chica sangre colores? ¿Por qué creen que sucedió? Anímense a interpretar este potente discurso. Por el momento llegamos hasta acá con esta segunda presentación. En la próxima terminaremos de trabajar a grandes rasgos el género narrativo y también el género lírico. Espero que no haya sido tan aburrida, ya que no tiene una actividad obligatoria para ustedes, pero sí los invito a reflexionar, pues es muy importante desarrollar nuestro espíritu reflexivo y crítico con estos temas, sobre todo como una forma de comenzar a construir nuestras perspectivas de la vida. Cuídense mucho y cariños a todos.